Buenas tardes. Hoy tenemos un tema sin duda singular en el panorama de conferencias que venimos dando sobre palacios medievales. En su momento, cuando hablé con Federico Wulf y Melina Guirnaldos sobre la posibilidad de participar en el seminario, máxime que Federico es miembro de nuestro grupo del LAC, y por lo tanto tenía interés más bien que nos hablara sobre temas de armadura, dado que su tesis doctoral ha sido sobre el origen y evolución de la carpintería de armar hispano-musulmana, dirigida por Enrique IX. Pues yo casi más bien le quería que en el marco del seminario sobre palacios, pues que quizás hubiera hablado sobre un aspecto de la arquitectura residencial, algunos ejemplos que se conservan muy buenos, pero finalmente me convenció que podía ser interesante este palacio posmedieval del siglo XVII en Etiopía, en el que están ambos, ya adelanto que compañeros de trabajo, pero también matrimonio, y por lo tanto la presentación, aunque cada uno de ellos tienen algunos aspectos profesionales diferenciados, pero muchos de ellos son comunes. Como les decía, me convenció para presentar este proyecto, que no puedo negar que a mí me suscitaba una gran curiosidad saber qué se estaba haciendo por esos lares. Y bueno, finalmente planteamos esto, que cronológicamente no es medieval, pero que en principio nos parecía que podía ser muy atractivo. Dado que ellos dos están trabajando en este proyecto de estudio y rehabilitación de estas misiones jesuíticas y de estos palacios en Etiopía, lógicamente pues la conferencia la darán juntos. Presentar a los dos, como decía, me cuesta un poco, pero no estoy muy habituado a hacer presentaciones dobles en pareja. Pero bueno, decir que Federico Wulf es doctor arquitecto europeo por la Universidad Politécnica de Madrid y Roma, y que presentó esta interesante tesis ahora hace un año por ahí, que fue leída, dirigida por Enrique IX, sobre este aspecto tan interesante del origen y la evolución de la carpintería de armar. Él es arquitecto y tiene una actividad junto a la investigadora plasmada en esta tesis doctoral de reciente presentación, como arquitecto de obra contemporánea. Ha trabajado también en restauración arquitectónica. En este caso, Federico viene un poco como reproduciendo un patrón muy familiar aquí en la casa y en el grupo. Arquitectos, docentes, investigadores y restauradores que abundáis en el laboratorio de arqueología y arquitectura de la ciudad. Por lo tanto, pues es un elemento más de esta manera de hacer, en el que investigación, formación como arquitecto y dedicación a la historia de la arquitectura termina siendo un patrimonio formativo ideal para intervenir en monumentos que necesitan, lógicamente, ese bagaje no solamente técnico, sino el propio de alguien que le interesa el estudio de la historia de la arquitectura. Por esto, este tipo de trabajos en el Partal y concretamente en este proyecto en Etiopía, que, como decía, lo has realizado conjuntamente con tu mujer. No voy a entrar a los numerosos premios que has recibido, a las exposiciones de tu obra arquitectónica junto con tu mujer, y de Melina mencionar que junto a todos estos aspectos comunes de trabajo que habéis realizado juntos, ha tenido una vertiente de gestión del patrimonio, asesorando BIC, en este caso en la Delegación de Cultura de Granada, y también en la Soprintendencia Speciale per i Beni Archeologici de Roma,
realizó máster en restauro arquitectónico de recupero de la belleza de centre histórique, obtuvo beca de posgrado Talentia de la Consejería de Innovación y Ciencia. Pues nada más, agradeceros el esfuerzo que habéis hecho en preparar, porque sé que os lo habéis tomado muy en serio, y creo que lo ideal es que se os oiga a vosotros. Pues nada, bueno, buenas tardes, y ante todo pues queríamos agradecer al LAC y a Julio Navarro la invitación a dar esta conferencia aquí con vosotros y a compartir pues este trabajo de investigación e intervención arquitectónica que estamos realizando en Etiopía desde el 2009. El tema de la conferencia se va a basar, porque claro, había un tema aquí que me planteaba Julio desde el principio, que era, a él le pareció muy interesante lo que tú estabas comentando, este tema, pero no estaba como exactamente enclavado en la cuestión de los palacios medievales, ¿no? Entonces nosotros, claro, estamos haciendo un proyecto de intervención paisajística, restauración y puesta en valor de un palacio de un emperador etíope y de una catedral jesuita del siglo XVII. Y lo que hemos querido es hacer un hilo conductor a través de la influencia jesuita en Etiopía desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la expulsión de los jesuitas de Etiopía en 1633. Entonces, toda la historia que vamos a contar va a ser a través de esta llegada de los jesuitas, de la influencia que tienen los jesuitas en las construcciones etíopes y de cómo esa influencia, una vez que son expulsados, permanece en la arquitectura etíope, a pesar de que cuando son expulsados durante 250 años el reino de Etiopía se cierra completamente a las influencias externas, pero todas esas influencias previas jesuitas permanecen y son mezcladas con procesos de síntesis con influencias locales y de otros lugares, ¿no? ¿Dónde es? Avanzar. Bueno, pues aquí, bueno, en la primera imagen pues podéis ver un poco la posición de Etiopía y la zona donde nosotros estamos trabajando, que es esta zona indicada en blanco, en torno al lago Tana. El lago Tana es el lago de donde nace el Nilo Azul, que se junta en Jartum con el Nilo Blanco y bueno, pues es como uno de los elementos fundamentales de toda la cultura etíope y luego pues por todo el desarrollo del Nilo de todas las grandes civilizaciones de Egipto y de Sudán, ¿no? La región que linda con el lago, su vertiente este y norte, es la región en la que estamos nosotros, que es la región de Amara, y justo al lado de esta región, ahora es un tema pues desgraciadamente muy de actualidad, en la zona este, que podemos ver justo a continuación de Amara, es la región de Afar, donde actualmente está habiendo todos estos problemas de disturbios y de secuestros de extranjeros, etc. Entonces, bueno, pues hemos tenido bastante suerte porque hemos ido antes y hemos trabajado antes allí y ahora pues no nos está cogiendo esta situación. Veremos a ver para el desarrollo de nuestro proyecto pues esto cómo afecta, ¿no? En esta imagen podemos ver ya esta región de Amara en torno al lago Tana, justo al norte de la capital, de Addis Abeba, en donde a principios del siglo XVII los jesuitas, en su mayoría portugueses, y que llevaban ya en el país más de medio siglo, consiguen convertir al catolicismo al emperador sus seños y una parte importante del clero y de la aristocracia etíope. Los principales emplazamientos jesuitas de la época, cuyas ruinas todavía son visibles sobre el terreno, son estos que indicamos en los puntos en rojo, de Asaso, Gorgoranova, justo dando directamente a la ribera del lago Tana, Debsan, que podemos ver aquí a continuación, Dankas, que es donde nosotros estamos trabajando actualmente, donde está el palacio del emperador etíope y la catedral jesuita, y Jim Georgis y Mertula Mariam. Estas son las principales misiones jesuitas y las construcciones palatinas que los jesuitas construyen para los emperadores etíopes. Hemos preparado aquí, bueno, ahí lo que pasa es que se ve un poco regular.
Bueno, esto era un cronograma, lo voy a tratar de explicar de una forma un poco más con la palabra porque veo que el gráfico se ve un poco regular. El cronograma de toda la situación de las influencias jesuitas y cómo afectan a la arquitectura etíope en tres fases, fundamentalmente. La fase, la época prejesuita, hasta 1611, que sería esto que indicamos hasta este punto de aquí, donde los asentamientos reales se organizan en torno a campos reales, que son campos, son espacios preparados para el asentamiento temporal de la corte del emperador, sin una serie de construcciones fijas. A continuación, tenemos, a partir de 1611, empieza a surgir ya toda la construcción de las misiones y las construcciones palatinas jesuitas. Y tenemos la misión de Górgora Nova desde 1611, a Sasso desde 1622, Dancas, donde estamos nosotros, construida entre 1625 y 1630, y luego Sarka y Debsan. A partir de 1633, los jesuitas son expulsados de Etiopía y empieza la época posjesuita, que es la época gondarina, porque el emperador que manda a expulsar a los jesuitas, ahora explicaremos un poco el contexto histórico, ya por fin establece una capital fija en Gondar, en la ciudad de Gondar, que es patrimonio de la humanidad. Los castillos de la ciudad de Gondar de esta época son patrimonio de la humanidad desde 1979, es decir, 5 años antes que la Alhambra, y son los recintos palaciales de Gondar y de Busara, que recogen toda la influencia que van desarrollando los jesuitas de lo que traen de arquitectura importada y cómo se produce una situación de síntesis con las tradiciones locales. Aquí tenemos la descripción de los campos reales prejesuitas, en este caso de Aringo y de Dacana. Estos campos, que vuelven a estar en torno, como podemos ver aquí en el gráfico, en torno al lago Tana, son, como decíamos, asentamientos nómadas. La corte se va trasladando de un sitio a otro según las necesidades políticas de dominio del territorio y también según las condiciones climatológicas de la estación de las lluvias o la estación seca. Este carácter de nomadismo, a pesar de que después, a través de la influencia jesuita, ya se fija una capital, nunca desaparece del todo, porque a pesar de que hay una capital, el emperador y su corte siguen moviéndose entre diferentes palacios construidos. Es decir, es una tradición que va a seguir permaneciendo. Estos espacios pues, están caracterizados por ser extensas llanuras donde hubiese espacio suficiente para que toda la corte pudiera acampar en estos espacios. Y luego los únicos elementos permanentes, las únicas construcciones permanentes, son curiosamente las auxiliares. Es decir, los almacenes, los silos, los talleres, los hornos, como podemos ver algunos de los restos aquí en estas imágenes de por aquí. Otro de los elementos, otro de los rasgos importantes que luego va a permanecer en la arquitectura posterior, tanto pre-gondarina, es decir, de época jesuita, como gondarina, es que todos estos espacios, a pesar de que son asentamientos nómadas que se montan y se desmontan, tienen unos recintos, unas murallas que delimitan los espacios. Hasta donde se ha investigado hasta ahora desde el plano arqueológico, no parece que tuvieran un carácter defensivo muy potente, porque la estructura que tienen no parece que esté mostrando torres defensivas, pero más la voluntad de delimitar el espacio reservado para la corte imperial. Y eso es un rasgo importante que va a seguir permaneciendo a lo largo de la arquitectura pre-gondarina y gondarina. Estos muros, hay otro tema importante, es que los aparejos de los muros están hechos de mampostería irregular a base de mortero de barro. Todavía no utilizan el mortero de cal. Y eso es un rasgo muy importante, porque el mortero de cal se utilizaba desde la antigüedad, una civilización
contemporánea al Imperio Romano, la civilización aksumita, utilizaba el mortero de cal. Y esta civilización se acaba en el siglo X y a partir de ese momento se pierde esa técnica y solo se va a reintroducir con los jesuitas. Ahora estamos en un punto donde se ha olvidado la técnica del mortero de cal y utilizamos mortero de barro. Esta imagen pues es para mostrar, es un plano de Etiopía del padre jesuita Manuel de Almeida de 1662, es decir, casi 30 años después de la expulsión de los jesuitas. El padre Almeida es el cronista, después del fundador de las misiones, el Pedro Páez, es el cronista de todos los hechos que ocurren en torno a los jesuitas en la primera mitad del siglo XVII. En este plano podemos ver la división administrativa, por llamarlo de una forma, del imperio abisinio con las diferentes regiones que están controladas por los condes o llamados ras, que son vasallos del emperador etíope. Hay una serie de notas históricas que me parecía muy importante pues comentaros para poder entender la importancia que luego tiene la llegada de los jesuitas. Hay un primer punto respecto a Abisinia que yo creo que es muy importante, que es el tema que todos más o menos conocemos, de la historia legendaria de la reina de Saba. La primera vinculación de Abisinia con Occidente es esa historia legendaria de la reina de Saba que visita en Jerusalén al rey Salomón y que concibe un hijo con el rey Salomón, que es Menelik. Menelik, de forma legendaria, se supone que es el fundador de la dinastía de los Salomónidas, de los emperadores etíopes. Y el último emperador etíope, Haile Selassie, que creo que fue expulsado en 1975, se consideraba muy seriamente descendiente directo de Salomón. Es decir, que había esa conexión directa con Jerusalén. En el siglo IV, después de Cristo, dos comerciantes romanos que están bajando por el Mar Rojo son apresados por unos piratas y son vendidos al rey de Aksum, el rey que comentaba el tema del mortero de cal. Este rey se da cuenta enseguida de que estos comerciantes son de un rango social muy alto y encarga a uno de ellos que se convierta en el preceptor de uno de sus hijos. Y es por ese hecho a través del cual este romano convierte al cristianismo al hijo del emperador de Aksum. Y a través de ese hecho casi casual termina convirtiendo al emperador al cristianismo y a todo el reino de Aksum. Por lo tanto, Abisinia es cristiana desde la misma época que el Imperio Romano, justo por esta cuestión. Este romano se convierte en el primer obispo cristiano copto ortodoxo de Etiopía y depende directamente de Alejandría. Y, de hecho, los patriarcas, todo el clero etíope va a seguir dependiendo directamente del patriarca de Alejandría hasta la época de Haile Selassie, después de la Segunda Guerra Mundial. En 1543, el emperador etíope pide ayuda al rey de Portugal, Juan III, contra la invasión de su reino por parte del turco Hamed Gran. El rey portugués lo que hace es enviar un contingente militar dirigido por el hijo de Vasco de Gama, Cristóbal de Gama, y consiguen con este contingente derrotar a los turcos. En agradecimiento, el emperador lo que hace es que les permite a los soldados portugueses que quieran asentarse en Etiopía y permite también fundar una primera misión católica en Abisinia. En la segunda mitad del siglo XVI, con la unión de las coronas de Castilla y de Portugal bajo Felipe II, se decide reforzar la presencia en Etiopía para detener el avance de los turcos hacia el sur, que estaban amenazando la ruta comercial con la India, que tradicionalmente había dominado Portugal. Para esto, Felipe II lo que decide es potenciar la misión de Fremona con el envío de jesuitas para ya tener un objetivo, ya no solamente de tener una misión solo encargada del culto y de atender a los portugueses que se han quedado en el país, sino ya con el objetivo de convertir al catolicismo al emperador etíope y a toda la corte
y de esta forma reforzar la alianza política y conseguir contrarrestar el poder de los turcos y tratar de proteger estas rutas comerciales, ¿no? Aquí tenemos una imagen de la misión de Fremona, que se sigue conservando y que se está ahora mismo en curso de investigación con las murallas exteriores, y el plano de Almeida ampliado, donde pues están indicadas las principales misiones en donde hemos estado trabajando a nivel de estudio previo, Gorgora Nova sobre todo, Asaso, Debsan y Dankas. Ahora, en este momento, estamos desarrollando el proyecto de ejecución de restauración y puesta en valor y intervención paisajística del último, de Dankas. El primer jesuita que llega con esta misión a Etiopía es el padre Páez. Pedro Páez nace cerca de Madrid en 1564. Estudia en el seminario jesuita de Coimbra en 1582 y es enviado a Goa, la residencia central jesuita en Oriente, en 1588, y desde allí es enviado a Etiopía en 1603. Lo primero que hace Pedro Páez es instalarse en la misión de Fremona, que es como la cabeza de puente que tiene el catolicismo en el reino de Abisinia. Y un poco siguiendo la mentalidad evangelizadora de los jesuitas en ese momento, lo segundo que hace es invertir el tiempo en aprender las costumbres locales y aprender también la lengua amárica y la lengua litúrgica, el gués, que es un equivalente, se usa y se sigue usando actualmente, un equivalente un poco al latín, en el uso que se hacía del latín en Europa en cuanto a la lengua un poco de la religión, ¿no? Es recibido al año siguiente por el emperador Zadengel en 1604 y consigue provocar una discusión teológica con su clero ortodoxo, donde van teniendo varios encuentros ante el emperador, y por la fuerza de la argumentación, y solo por la fuerza de la argumentación, consigue convencer al emperador etíope de que el rito católico es mejor, o es, no se sabe qué, pero que es más cercano a la doctrina verdadera que el rito copto ortodoxo. Entonces el emperador, tras esas reuniones, decide convertirse al catolicismo, y parte del clero y de la nobleza hacen lo mismo. Su hijo, Susenyos, sucede al emperador Zadengel en 1605. También se convierte, junto con sus propios nobles, se convierte al catolicismo y nombra a Páez su capellán. Páez le acompaña en todos sus viajes y sus expediciones militares. Es un momento de muchas rebeliones por parte de los condes. Es un estado como de un carácter muy feudal, y hay una serie de guerras que tiene que ir atendiendo el emperador. Páez le va siguiendo a todas partes, y en una de estos viajes lo que hace Páez es ser el primer extranjero en descubrir las fuentes del Nilo, en 1618, 100 años antes que James Bruce, el escocés James Bruce, que había reclamado ese honor para él, y luego se supo que en realidad había sido Pedro Páez, el madrileño Pedro Páez, ¿no? Bueno, pues como hemos dicho, todos estos cambios políticos y religiosos, consecuentemente se van a ver reflejados también en la arquitectura. Algunos investigadores sí atribuyen conocimientos arquitectónicos muy técnicos en la figura de Pedro Páez, pero hay otra vertiente que considera que no, que Pedro Páez era fundamentalmente un teólogo. Lo que sí sabemos por fuentes históricas es que el emperador Susenyos encarga a Pedro Páez que construya un primer palacio en Górgora Bella, y un primer palacio con unas características muy novedosas, y es que sea el primero con 2 plantas, lo que llamaban Babet Lairo, es decir, la casa sobre la casa. Se ha situado Górgora Bella en la actual Górgora Nova, pero realmente es erróneo, y al igual que también es erróneo que Górgora Nova fuese construida, edificada por Páez, puesto que se ha descubierto que es posterior a la muerte de Pedro Páez. Como ha comentado Federico al inicio, la cuestión ahora es analizar
Si la arquitectura que se produce en este periodo es importada directamente por los jesuitas o es fruto de un sincretismo cultural con tradiciones locales y de otras importadas, de otras influencias. Si comparamos la distribución en planta de Górgora Nova, en la parte superior, construida en 1627 por Antonio Fernández, el sucesor de Páez, con la misión jesuita de San Ignacio en Argentina, si observamos es muy similar la distribución. La residencia jesuita, con un patio central, y la iglesia que se adosa. Esto nos lleva a pensar que puede que desde la residencia central, desde Roma, los jesuitas siguieran una serie de instrucciones arquitectónicas para realizar las misiones, independientemente del lugar geográfico donde se encontrasen. Sería algo como una guía de estilo. Aún así, observamos que hay ciertas adaptaciones locales, como por ejemplo en Górgora Nova las torres defensivas que aparecen en las esquinas, que también apunta que probablemente, bueno, esto efectivamente fuese una residencia real también, una residencia palatina. Si continuamos en esta línea, en esta imagen tenemos la planta de la Catedral de la Misión de Dancas y la siguiente, bueno, como mucha gente conocerá, la planta de Jesús de Roma. Ambas, planta de cruz latina, siempre la de Dancas pues un poco más simplificada, con profundidad en el presbiterio y, bueno, y sobre todo aparece muy comúnmente en todas las misiones el cerramiento, la bóveda de casetones que cierra el presbiterio. De manera espacial, estos cambios se producen, bueno, primero los reyes deciden establecerse, deciden fundar capitales, y los edificios, tanto palatinos como religiosos, se sitúan en zonas más elevadas por un tema de control territorial puro y duro. Y en cuanto también se establece una nueva relación entre los edificios religiosos y los palatinos. Nos encontramos con dos situaciones. La primera, directamente adosados, como en el caso de Górgora Nova y Ázazo, que veremos más adelante, y la segunda, separados físicamente, pero siempre con una relación visual muy directa. Siempre el poder religioso con el poder político están en estrecha relación. Esta imagen de abajo es justo la de Dancas, y lo podemos ver muy claro en un pequeño esquema de la planta tanto de la catedral como del Palacio de la Cisterna de Dancas. Entre las técnicas constructivas más claras que hemos encontrado que se han podido, que trasladaron los jesuitas, pues la primera es la bóveda de cañón de casetones, que como he dicho la encontramos en varias misiones, tanto en Górgora Nova como en la Catedral de Dancas, y el uso de arcos de medio punto adovelados. Del mismo modo, arcos adintelados, arcos de descarga, dinteles y cambeados con sillería en vanos. El uso de la sillería es muy importante. Y cuando los dinteles son ocultos, se utiliza la madera. Y como otro punto que hemos comentado anteriormente, la introducción de viviendas, de recintos de inmuebles de más de dos plantas, de más de una planta. Un punto importante es el empleo tanto decorativo y constructivo de sillería en las fachadas singulares y como refuerzo tanto en esquinas como en vanos. Y como ya adelantaba Federico en un principio, un punto esencial es el empleo del mortero de cal, la ñora, como conglomerante de los muros de mampostería y también como revestimiento exterior.
aquí se nos plantea una duda importante, y es si el mortero de cal, como ya sabemos se conocía en etapa aksumita, se vuelve a recuperar en el siglo XVII o es una introducción de los jesuitas. Ahora mismo estamos en ese punto en cuanto a investigación. Aquí podemos ver en este gráfico todas estas cuestiones de las influencias directas o de las importaciones directas de estos elementos arquitectónicos desde la arquitectura jesuita, desde la capital regional asiática jesuita que tenemos en Goa y en la costa este de la India, también en Diu, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo los casetones, en comparación, la verdad es que es sorprendente la similitud prácticamente idéntica entre el tipo de nervadura, incluso de rosetones, incluso el dibujo de los que veremos en más detalle en la siguiente diapositiva, de los triglifos y las metopas, respecto, por ejemplo, a las existentes en la iglesia de Sao Paulo, jesuita, en Diu, en la India. Son elementos que son prácticamente los mismos. En el caso, por ejemplo, que vemos aquí del óculo de la iglesia de Gorgona Nova, unos óculos que desgraciadamente pues, han desaparecido porque bueno, todo esto es un patrimonio que además, pues claro, en un país todavía con toda esta situación tan inestable, están haciendo grandes esfuerzos por conservar, pero tienen muy pocos medios y mucha inestabilidad política, y entre medias las cosas se van cayendo en directo, ¿no? O sea, por ejemplo, esta bóveda que vemos de Gorgona Nova, nosotros la primera visita que hicimos ya le faltaba una parte, es decir, y se consiguió hacer un refuerzo de urgencia para que por lo menos quedara el testigo de la última parte. En cambio, este óculo pues ya desapareció para siempre. Y resulta que estos elementos son exactamente o prácticamente los mismos óculos que los que aparecen en la fachada de la Basílica del Bon Jesús de Goa, que es la iglesia principal jesuita en la capital jesuita oriental, ¿no? Del mismo modo, pues estábamos comentando un poco el tema de los triglifos y las metopas también en Gorgona Nova, que son, bueno, cuando se ve en detalle, aquí esta imagen quizás teníamos que haber conseguido una imagen de más detalle de la fachada de Sao Paulo en Diu, pero es que la proporción, el dibujo, el rosetón, parece efectivamente que sean unos repertorios decorativos casi de catálogo y que, bueno, pues que se vayan aplicando en las diferentes misiones que se van fundando. Lo vemos también en el caso ya en detalle de los rosetones, ¿no? Este tipo de rosetón que veíamos en Diu, que tiene estos elementos diagonales florales, es estrictamente el mismo que vemos en Gorgona Nova frente al lago Tana con hipopótamos que tiene el lago Tana, y es como una cosa tan alejada y tan cercana, ¿no? Igualmente los rosetones pintados, que veremos más adelante un poco más el análisis del palacio del emperador Suseños, pues las decoraciones en estuco proceden de todo este repertorio decorativo. Claro, con todo el tema, y como podéis ver, estamos un poco en pleno proceso de proyecto, y el proyecto es tanto proyecto clásico, digamos, de intervención arquitectónica, como proyecto de investigación. Entonces, todos los elementos que hemos recibido de la primera fase que se hizo, las primeras campañas que fueron arqueológicas, y luego, bueno, que nos han pasado más el testigo a la parte arquitectónica, pues lo que se nos abre en el punto en el que estamos, sobre todo, son muchos interrogantes, porque estamos hablando de muchos elementos de importación directa. Entonces, claro, lo siguiente sería ver, bueno, ¿y ese sincretismo dónde se encuentra? O sea, ¿realmente había tradiciones locales que hayan de verdad permanecido? Por ahora estamos viendo que lo que os habíamos comentado de las mamposterías irregulares de los recintos que delimitaban los campos reales prejesuitas, el tipo de fábrica muy tosca, muy irregular, que en este caso era de mortero de barro, es el mismo tipo del que luego se emplea en los paramentos comunes de los edificios de época jesuita e incluso de los edificios post-jesuita mondarino. El hecho, por ejemplo, también de que este tema de delimitar el campo de donde va a estar el emperador se sigue utilizando de la misma forma
en la época del emperador Suseños y en Gondar igualmente. Entonces, estos son los elementos de procedencia local en los que bueno, vemos que existe, pero desde luego la conclusión por ahora parece que la mayor parte de los elementos constitutivos de la arquitectura jesuita y de la arquitectura gondarina parecen proceder más de estos elementos traídos por los jesuitas, ¿no? Esta es una imagen aérea de nuestro proyecto en Dancas, donde tenemos el palacio en la parte superior, situado el palacio en la parte superior y la catedral jesuita en la parte inferior, situados en una colina que está en lo alto de un pueblo que existía en la época de Isuseños, en el siglo XVII, y que sigue existiendo actualmente. Actualmente es un núcleo rural mucho más pequeño, y por el otro lado esta colina está delimitada por un acantilado muy potente, ¿no? Entonces, actualmente los elementos que constituyen este recinto, pues tenemos lo que decíamos del palacio, delimitado por estos muros que cogen justo la parte específica del Palacio del Emperador, una cisterna muy interesante que está situada aprovechando el desnivel entre la colina en la que se asienta el palacio y la parte inferior de los campos. Resuelve un desnivel de 14 metros, que ya veremos más en detalle, y nuestra iglesia jesuita, que tuvo rango de catedral de Etiopía, con una serie de dependencias que se construyen por su cabecera, que pues debían albergar, y es en lo que también se está de usos, la sacristía y las residencias de los padres jesuitas. Con esta imagen también, bueno, deciros que también se puede ver un poco la relación entre el palacio y la catedral, que se miran y que están estrechamente relacionados entre sí, y están hablando de esas estrechas relaciones de los jesuitas, que por medio de la conversión de Isuseños están influyendo no solo en la religión, sino en la política del emperador. Actualmente todos estos campos pues están parcelados y son campos de cultivo, y como veremos más adelante, vamos a tratar de hacer una intervención compatible con los medios de vida de los pobladores locales, ¿no? que tienen que seguir. Bien. Ahora aquí vemos un poco imágenes generales del paisaje, la zona de la garganta y el palacio. Y bueno, pues aquí podemos ver un poco lo que estábamos viendo en la planta, el espacio entre los edificios. Aquí en la foto superior podemos ver el palacio desde la zona donde está la catedral, con los campos de cultivo y la parte del barranco, del acantilado, hacia el lado opuesto, de donde se viene por el pueblo. Este sería una imagen del acceso, por llamarlo de alguna forma, actual, desde el actual poblado, que está pues unos 25 o 30 metros por debajo. De hecho, la catedral y el palacio no tienen un fácil acceso, debido a esta acusada diferencia de cota. Entonces, una de las primeras actuaciones a realizar va a ser resolver todos estos accesos, porque todo este proyecto lo que trata es de poner en valor estos edificios tan importantes en la historia etíope, para desarrollar el turismo cultural y desarrollar la riqueza de la región. Entonces, pues uno de los primeros elementos, por supuesto, es facilitar la accesibilidad desde el pueblo, desde los lugares donde van a poder llegar con acceso rodado. Bueno, aquí estamos viendo un plano del análisis territorial, estamos en pleno desarrollo del proyecto, y del análisis territorial que estamos realizando de todos los elementos que constituyen el paisaje, no solamente de la propia restauración de los bienes. El emplazamiento ya hace muy especial la interacción entre los edificios y el paisaje, y la lectura del paisaje nos ofrece muchos elementos de gran interés sobre los que trabajar. Existen una serie de árboles de gran porte y de pequeño porte que están
delimitando la estructura de los campos de cultivo actuales. También hay una serie de muros de piedra, de los cuales hay algunos que son históricos, o pensamos con los arqueólogos que pertenecen a restos a nivel arqueológico de los recintos del amurallamiento de época de Suseños, y otros en cambio que pertenecen más al uso actual agrícola, ¿no? El estudio también de las relaciones visuales de los edificios y del territorio con ellos pues ha sido clave en el desarrollo del proyecto, no solamente la relación de los edificios entre sí, sino de todos los elementos constitutivos de todo el territorio, ¿no? Y otro de los elementos importantes en este análisis actual es los posibles restos arqueológicos, no solamente de murallas, sino por ejemplo tenemos esta estructura que estamos viendo aquí, que parece ser otra construcción y que junto al equipo de arqueólogos pues haremos toda la cuestión de las cautelas arqueológicas. Vamos a intentar, con las dificultades de la distancia y de los medios, pues intentar tratar de dar la mayor calidad posible como si estuviéramos actuando en España, de ahí todo el tema de cautela arqueológica, ¿no? Bueno, de forma paralela al trabajo de campo que realizamos nosotros los arquitectos, también realizamos un levantamiento de escáner 3D de ambos edificios, tanto de la catedral como del palacio, sobre todo pues, para que nos proporcione una imagen global de su geometría actual, que es de gran utilidad tanto para la restitución volumétrica del edificio y para el establecimiento de diagnósticos de intervención, sobre todo de cara a patologías estructurales. Aunque a primera vista no resultan muy, digamos, muy importantes, luego observamos que bueno, sí aparecen algunos problemas que tendremos que solucionar. Como hemos dicho antes, bueno, la catedral es de cruz latina, sencilla, y se adosan una serie de dependencias que creemos, existe todavía la suposición de que es una sacristía y lo que eran las dependencias de los jesuitas. No se pueden interpretar todavía los restos porque están, la verdad es que en un estado de conservación peor que el resto de edificios, pero bueno, estamos en pleno proceso de aclarar dudas. Lo que se conserva muy bien es la estructura del crucero, donde bueno, se observa perfectamente los arcos adovelados que apenas presentan desplomes. Sí que presenta bastante pérdida de material en los arranques, pero sobre todo debido al expolio, que es un gran problema que nos encontramos en esta zona y en el resto de misiones. La cota actual no es la original, o al menos eso creemos, porque creo que mejor lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Pero no ha quedado claro dónde está el presbiterio, por lo menos para mí. No me... Sí. La foto, en la foto. Sería mejor en la planta, sería la zona. Exacto. Tenemos la nave central, que sería... perdón. No, pero quiero verlo en la foto, en la planta lo entiendo, pues es en la foto. Justo enfrente, justo lo que tenemos en eso es el presbiterio. Descentrado. Sí, exacto, es centrado. Este de aquí. Sí. Luego hay una... vale. En la siguiente imagen... Me paso al manual. En la siguiente imagen, que sería en escorzo, esta sería la entrada del presbiterio, y aquí se conserva lo que parece ser un altar. Y todavía podemos distinguir una serie de pináculos y una cruz, que va a ser un trabajo muy interesante de restauración para los restauradores puros y duros, ¿no? Bueno, los paramentos exteriores se muestran completamente descarnados, no se conserva nada de revestimiento exterior, no así en el palacio es el que conservamos. Y sí que tenemos todavía la sillería en casi todos los vanos. Y otro de los grandes problemas que nos vamos a encontrar a la hora de la restauración y la consolidación es la vegetación, tanto de pequeño porte como de gran porte, porque ha crecido
dentro de los muros y bueno, dentro de los edificios. Aquí vemos la imagen del escáner 3D del palacio. La estructura del palacio, que está peor conservada que el caso de la catedral, es de planta cuadrangular y está subdividida por unos muros interiores que podemos ver aquí, unos muros interiores de carga que la subdividen longitudinalmente y también transversalmente, produciendo 9 espacios de una superficie bastante similar, y luego esos espacios están subdivididos por forjados de madera hoy desaparecidos, y tendríamos entonces esos como 18 salas hasta donde hemos podido identificar y restituir, porque la zona mejor conservada son estos espacios de por aquí, que son el lado norte, con el lienzo que da para este lado, y ya toda esta zona cada vez está más deteriorada y además llena de escombros. Habrá toda una labor también de identificación durante la obra en el desescombro de todas estas estructuras, ¿no? Aquí podemos ver la planta del palacio, con lo que estábamos diciendo de la estructura, y también la cisterna. La cisterna como está adosada al recinto del palacio y, como veremos, aprovecha el desnivel entre la colina donde se asienta el palacio y el terreno de campos circundantes. Hay otro elemento importante que es la escalera interior. Aquí. Sería la escalera de entrada al recinto del palacio que salva esa diferencia de cota. Y aquí, bueno, pues podemos ver la imagen de la fachada norte del palacio con la mampostería que ya habíamos visto en el estudio un poco anterior de las fábricas, el tema de la línea de impostas, que es un tema importante, la línea de impostas con piedras saledizas, que marca la diferencia entre un nivel y otro, que parece que por el tema este de ser una novedad estructural, el poder hacer construcciones de 2 plantas, pues parece que enfatizan eso como una especie de alarde constructivo, aunque estuviéramos en el siglo XVII, ¿no? Y todavía también se conservan pues, los huecos originales que en la parte superior tenemos todavía las jambas y las dovelas. En cambio, en el inferior, en todos los huecos inferiores están arrancadas debido a ese expolio. Esto del tema del expolio de patrimonio que, bueno, pues que podemos estudiar en España de algo que ocurría hasta hace 70 años, pues aquí ocurre todos los días, claro, y sigue ocurriendo de la misma forma, y hay que convencer a la población local que no se lleve las piedras, ¿no? Bueno, aquí tenemos los espacios interiores del palacio, donde podemos ver el estudio de los paramentos es muy interesante porque tenemos las fábricas de un tipo de mampostería que tiene unas hiladas muy regulares. Tenemos aquí las huellas de los forjados de madera y los mechinales de las vigas, y en la parte superior aquí teníamos estos huecos que estábamos diciendo que han arrancado las dovelas por el expolio, y en la parte superior unos interesantes vanos que por la parte de fuera están jambeados con sillería y con dovelas, y por la parte interior, en la zona donde no va a ser vista, con dinteles de madera. Y luego otro tema interesante de los paramentos también es la presencia de una serie de alacenas en los muros que parece que originalmente estaban ciegas, no es que fueran huecos tapiados, sino hay todo un mundo de espacios como de almacenaje empotrados en los paramentos. Y luego otro de los elementos que tiene mucho interés es el tema del revestimiento. El mortero de cal no solo es utilizado para las fábricas, sino también como el revestimiento, que se conserva en grandes proporciones de los paramentos, y en algunas de ellas, como en esta parte que vemos de la imagen de la derecha, que veremos más en detalle en la siguiente diapositiva, se conservan decoraciones floreadas como estas que hayamos visto de los rosetones. Entonces, otro de los temas importantes es el estudio también de cómo utilizan el mortero en las cubiertas. Parece que las cubiertas
fueron originalmente, por la disposición que vemos de los mechinales, fueron cubiertas planas. Y el mortero que resuelve la cubierta plana se utiliza también para ir conduciendo el agua de las pluviales. O sea, se hacen los sumideros con el propio mortero y se va conduciendo por los muros, como veremos más adelante. En esta imagen podemos ver el tema de los detalles que estábamos viendo antes. Es decir, los detalles de los paramentos del palacio con los rosetones de los estufos, que como vimos es sorprendente en el corazón de Etiopía encontrar este tipo de decoración prácticamente portuguesa, ¿no? Que podríamos casi identificar con alicatados de la tradición portuguesa y que son motivos traídos directamente desde Goa. Hay otros lugares con otro tipo de técnica pictórica que no es de estufo, también con motivos vegetales, y luego esta maravilla que descubrimos en el último viaje y por lo visto hasta donde sabemos, bueno, pues todavía no ha sido publicada, que es esta cabeza de perro. Hay una serie de paramentos con escenas de animales, escenas de caza, y esto es la primera vez que se ha visto, con un nivel de factura, un nivel de finura espectacular, ¿no? Sobre todo en el contexto en el que nos encontramos. No identifico la cabeza. No se ve... A ver, la voy Yo a por lo menos señalar. no, si la señalas. La voy a señalar mejor. Es que está un poco desenfocado el... No sé si lo veis por aquí. Aquí la cabeza, el cuello. Entonces tenemos aquí la mandíbula, la boca. Aquí la nariz. Aquí hay un ojo. Y la oreja que viene por aquí. Bueno, pues esto, claro, el material, todo este material de arquitectura, sobre todo pre-gondarina, la parte gondarina está más trabajada, son documentos que son prácticamente inéditos. O sea, nadie ha vuelto a tocar, y esta restauración pues está descubriendo. Primero fue la labor arqueológica del catedrático de la Complutense, Víctor Fernández, que ha hecho una labor espectacular de investigación, y a cada paso que vamos dando estamos encontrando elementos nuevos, ¿no? La cisterna, este es el escáner de la cisterna y el espacio interior de la cisterna. Es casi el espacio mejor conservado de todo el conjunto. Es de planta rectangular y está cubierta por una estructura de arcos sucesivos adovelados, con unas dovelas talladas en sillares muy finos, que dan la impresión de que fueran tallados casi con una medida casi de ladrillo para ser más fácilmente manejables, probablemente. Hay un tema importante también, es el revestimiento. Aquí estamos utilizando otra vez el revestimiento de mortero de cal para la impermeabilización de las paredes. Y luego otro tema interesante, sobre todo si lo vemos en el contexto etíope, es la resolución de la escalera, la resolución de las bóvedas, de cómo se están utilizando, por llamarle bóveda, aunque sea pues en un tramo muy estrecho, de algo que, bueno, pues en Occidente ya lleva desde hace siglos resolviéndose de esta forma, pues es completamente novedoso en este lugar, ¿no? Otro de los temas interesantes de la cisterna es que su condición de estar adosada a la colina del palacio y estar resolviendo como la diferencia de nivel entre los campos de cultivo y la parte superior donde empieza el palacio, es que la cubierta de esta cisterna es horizontal y está al mismo nivel que el resto digamos, de la cota cero, entre comillas, del palacio. Y además la posición de la cisterna está girada. Hemos comprobado que prácticamente está en la misma orientación que la orientación de la catedral. Hay una diferencia como de 2 grados entre la catedral, y entonces es como que hubiera habido una decisión de búsqueda de hacer una especie de mirador desde la cisterna, desde la cubierta superior de la cisterna hacia la catedral. Siempre una vinculación entre el palacio y la catedral. Estos elementos estamos en plena discusión también con las autoridades de cultura etíopes y con los arqueólogos para ver qué elementos vamos a utilizar, no solamente de restauración, sino de protección de estos elementos respecto a la parte superior, porque si al final realmente pesa más la teoría de que sea un mirador, pues probablemente la puesta en valor irá por ese camino, ¿no? El fin de los jesuitas en Etiopía
se produce casi, se podría decir que empieza la decadencia a partir de la muerte de Pedro Páez en 1622. Porque en ese momento, donde él está llevando una política muy diplomática, muy de conquistar poco a poco, ha conquistado al emperador por la fuerza de sus argumentos, pero todavía gran parte del clero no es católica y está muy arraigada a sus costumbres locales, y entonces pues era una forma de entrar como de forma paulatina. Muere en 1622 y el patriarca jesuita que le sucede, Afonso Méndez, es mucho menos diplomático y mucho más intransigente. Entonces pues arrastra a sus seños a obligar a decretar la obligatoriedad del catolicismo en todo el imperio. Y eso lo que produce directamente es una guerra de religión sangrienta durante una serie de años, que acaba con la derrota total de sus seños, que se ve forzado en abdicar en su hijo Fasílides, que restablece la fe ortodoxa y termina expulsando a los jesuitas como causa de todo el problema de la guerra civil religiosa que han producido en 1633. A pesar de esta expulsión, los métodos arquitectónicos introducidos en el país por los jesuitas fueron decisivos para la arquitectura gondarina, que se inicia con Fasílides. Aquí en esta imagen podemos ver el palacio de Fasílides cuando ya instaura la catedral, la capital, en Gondar, y todas estas influencias sí que son recogidas y son reempleadas por la dinastía gondarina. Bueno, pues principalmente el punto básico que recoge la monarquía gondarina es establecer una capital fija, y como hemos dicho, lo que hace es cambiarla de Dancas a Gondar. A nivel tanto estructural, constructivo como puramente estético, podemos descubrir huellas directamente desde el empleo de la mampostería, volver a emplear el mortero de cal, los revestimientos, tanto interiores de estuco como exteriores, y la solución de marcar la línea de impostas, que primero para marcar la diferencia de las plantas, pero también probablemente por un sistema de evacuación de agua, ¿no? Suponemos también. Si vemos en otros palacios de la misma dinastía, es ese palacio de Yasu I, el nieto de Fasílides. Volvemos con un lenguaje muy parecido. Aquí vemos un detalle de una de las pluviales, el mismo detalle muy parecido encontramos en el palacio, ese es en la cisterna de Dancas, también en el palacio hemos encontrado. Y bueno, aquí un tema característico de la arquitectura gondarina es que el remate de las torres es un remate circular, al contrario que la jesuítica, que tiende a ser cuadrangular. Luego también el remate de la propia torre es esférico, también es bastante característico gondarino y que no hemos encontrado. Eso es como original. Luego un dato curioso también, por ejemplo, en el sistema de construcción que hemos encontrado en Dancas, en la cisterna, este mismo sistema de arcos se vuelve a repetir en la construcción de la cisterna del Palacio de Fasílides en Gondar y en el Palacio de Yasu I, pero para la cubrición del salón principal. Otro elemento retomado y muy interesante que nos pareció muy característico también de las distintas misiones es que había un elemento de agua, ya no solo la cisterna, sino también han aparecido en algunas misiones restos arqueológicos de aljibes, y aljibes relacionados con un pequeño pabellón. Estanques, albercas. Este mismo prototipo vemos que se repite en los baños de Fasílides, donde aparece un pabellón relacionado con una gran alberca, y una alberca que tiene un fin religioso o recreativo, al igual que lo que vemos en las misiones, eso serían las misiones.
Sí. Bueno, pues un poco para finalizar un poco este hilo conductor de las influencias jesuitas en la arquitectura etíope del siglo XVII, pues os queríamos comentar un poco cómo, como podéis ver, que todo este estudio pues está en pleno proceso de investigación. Los procesos de sincretismo con las tradiciones locales y con las influencias exteriores aportadas están lejos de ser esclarecidas completamente. Pues lo que hace que este trabajo, estamos casi avanzando sobre un terreno totalmente desconocido, lo hace, si cabe, todavía más apasionante desde el punto de vista de la investigación y de la intervención arquitectónica. Y con esto concluimos. Pues nada, muchas gracias. Pues abrimos el turno, el debate. Por lo tanto, si alguno quiere preguntar. Yo tengo una duda, ¿no? Que es más surgido que se ha surgido al final con el tema del agua, ¿no? Era cómo funciona la infraestructura del sistema del agua. ¿Se cruza cisterna, se abastecía al palacio y también a la zona de cultivo adyacente o cómo funciona? Yo, quien quiera. Pues, a ver, el tema de lo que hemos visto de la misión de Azazo, estos elementos de estanques sí que tienen y se han encontrado toda la huella de los hidráulica, de los canales, ¿no? De la traída del agua. Parece que efectivamente su misión era con fines prácticos, pero también recreativos. Lo que ha sorprendido es que ya desde las misiones jesuitas estos elementos de agua no son solo albercas puramente para uso agrícola, sino que esto que vemos aquí de esta foto inferior con este niño, lo que se ve detrás son unas huellas de una cimentación de unos elementos que se meten dentro del estanque y que parecen ser esos elementos de pabellones recreativos. Entonces son tanto para el uso práctico agrícola, recreativo y probablemente también para festividades religiosas locales. Y se han encontrado pues las traídas de agua para... Nosotros, por ejemplo, en Dancas tenemos el tema de la cisterna y luego tenemos toda la parte de los canales, ¿no? Hasta donde hemos podido encontrar, porque el problema, claro, este proyecto es apasionante por muchas razones, entre otras por el lugar en el que está y por estar abriendo camino, pero la dificultad también es enorme, porque no hay ningún estudio previo. O sea, los estudios previos son los que ha hecho el catedrático de la Complutense, Víctor Fernández, que fue el que primero estuvo en las misiones en la parte arqueológica y luego ya nos llamó a nosotros, se está haciendo sobre la marcha, ¿no? Entonces hay mucha parte, por ejemplo, de todas las canalizaciones en Dancas que están todavía por descubrir y que probablemente estén debajo de los escombros, No termino de ver en el plano dónde está la alberca y si tenéis planta del pabellón, no logro. Es que claro, no hemos querido desarrollar demasiado en otras charlas, por ejemplo, hemos contado cada una de las misiones, ¿no? En esto se ve más en detalle. Claro, hubiera estado bien tener una planta de más detalle. Podríamos, si lo vemos aquí, no sé si lo seguís en este, pero en este testero de aquí, se ve como estos paramentos son totalmente lisos, ¿no? Y tienen el mortero que impermeabiliza los paramentos, y en esta parte de aquí hay unos salientes que entran dentro del agua. Por la forma de los salientes y por la forma de cómo llega el agua y el tipo de elementos, vamos, de manera de conducción, parece que eso no estaba, pero por ahora desde la prudencia, no estaba pensado desde un punto de vista solo práctico, sino también de estancia como más recreativa, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero lo que no, el baño de Fasílides tiene algo que ver con el plano que tenéis a la izquierda. Claro, lo que tiene que ver, sobre todo, aquí hay un cambio de escala muy grande en el caso del baño de Fasílides,
tiene que ver desde el punto de vista de que nosotros tenemos el estanque en el sitio donde está hecha la foto es rectangular y este pabellón asociado a la fiesta de la Epifanía etíope que se hacen, cada año hacen el tema de bautizarse de nuevo y entonces desde el pabellón entran. Entonces tiene que haber ese pabellón que sale sobre el agua para que desde el pabellón entren en el agua. Y esa forma parece tener que ver con lo que estamos encontrando aquí. Ahora, pero perdona, ¿tiene algo que ver el plano? Eso es mi pregunta. Es que creemos, no sé. sí. No, lo que quiero decir. Sí, Julio, que el plano es de Asaso y el otro es de... Vale. Que no te estaba entendiendo. No, claro, gracias, Antonio. Ya. Que no te estaba yo ahí como si, no, parece que sí, tal. Pero bueno, de todas maneras, lo que estamos estableciendo un poco estas conexiones, pues eso, como muchos me decíais en la época de mi tesis, ¿no? Que es un poco la broma de que uno parece que cuando tiene una teoría, parece que intenta encontrarla, ¿no? De alguna forma, y también hay que tener cuidado con esa situación de querer, pues sí, como hay esta estructura que avanza, ya nos remitimos a Fasílides, pues lo queremos tomar como con mucha prudencia, porque lo que parece es que eso no es un elemento que pueda ser directamente práctico solo para el riego agrícola, pero ahí estamos, ¿no? O sea, hay muchísimo trabajo por hacer todavía para esclarecerlo. Antonio. Sí. Bueno, yo quería comentar sobre el tema del mortero de cal, ¿no? Que dais las dos opciones de que fuera una recuperación de la cultura de Aksum o traído por los jesuitas. Sí, aparentemente parece más bien que debe ser traído por los jesuitas, creo yo, ¿no? Porque la cultura de Aksum hace mucho tiempo que se había... Sí lo decimos, claro. Sí. Y es que, claro, hacer edificios de 2 plantas con mortero de tierra es imposible, claro, sobre todo con una mampostería de mampuestos tan pequeños, que es lo que a mí me ha sorprendido, que técnicamente esa mampostería es muy mala, incluso aunque se reciba con mortero de cal, ¿no? Entra un poco en contradicción con el buen diseño de las dovelas y de los arcos. Acá hay una sillería en pequeños sitios muy buena y una mampostería generalizada muy mala. Sí, de hecho, bueno, el tema, por contestarte con el tema de lo del mortero de cal, a nosotros también nos parece como muy evidente el que bueno, pues se hubiera perdido una técnica a partir del siglo X y que probablemente pues los jesuitas la reintroducen, ¿no? ¿Qué pasa? Que quizás nos estamos contagiando un poco del discurso que nosotros empleamos cuando tenemos una presentación en Etiopía, porque allí con las autoridades de cultura de allí hay que ser porque claro, es un tema donde entran ya las cuestiones un poco nacionalistas, ¿no? Entonces entran otras consideraciones donde entonces hay que ser como muy cuidadoso y la etapa jesuita no es la etapa jesuita, sino es la etapa pre-gondarina. Entonces lo del mortero de cal quizás ha sido un fallo que seguimos diciéndolo de la misma forma, que estamos de acuerdo, creo que es muy evidente que... Sí, la etapa jesuita en Etiopía ha supuesto realmente un periodo bastante traumático para ellos, por lo menos es lo que hemos percibido a nivel histórico, claro. Si no quieren oír, por ejemplo, el tema del encargo del proyecto, aunque está financiado desde la Agencia Española de Cooperación, todos los temas de gestión administrativa pues es con la Oficina de Cultura etíope, que en general además son técnicos formados en Europa o en Estados Unidos y son muy profesionales. Y bueno, pues hay ciertos términos que hay que tener cuidado, porque sigue haciendo daño el tema de las guerras de religión, que es algo de hace 400 años, pero entonces yo creo que nos hemos dejado llevar por ese exceso de prudencia. Yo creo que sí, es importado, claramente reintroducido, ¿no? Después, el tema de las albercas, como habéis dicho, yo creo que tiene bastante relación con el rito copto del bautismo por inmersión, ¿no? Claro. Porque de hecho eso lo siguen haciendo allí hoy día, el bautismo claro, se hace así, ¿no? Eso es. En los baños de Fasílides, en el Tincat, que es lo de la fiesta. Lo que fue curioso, por eso nos llevó un poco a hacer la relación con los baños de Fasílides, es que precisamente en Asaso las estructuras que encontramos tanto de la alberca como de lo que pensamos que podría ser un pabellón, la factura, la fábrica, era más pregondarina, o sea, sí, que gondarina. Entonces, cuanto mismo nos llamó bastante la atención. Por eso establecimos un poco
el paralelismo. Pero siempre desde un punto como muy hipotético, porque el rito realmente, efectivamente, es ortodoxo. El tema del Timcat, de la Epifanía y la cuestión del bautismo cada año, completamente diferente del rito católico, ¿no? Entonces, nos quedamos un poco ahí. Son esas conversaciones muy interesantes de interpretación con Víctor Fernández sobre esto, pero probablemente hay muchísimo todavía que trabajar respecto a esas interpretaciones. Claro. Y ahora pues estamos como muy centrados en el proyecto de ejecución de Dancas, ¿no? Espero que podamos bueno, pues al cabo de un tiempo poder estar también en Asaso, ¿no? Ojalá. Ya veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos allí, que ahora mismo está un poco turbulento, ¿no? Lo que sería interesante es que buscarais los hornos de la cocción de la cal, que eso os podría dar una pista según el diseño que tenga. Eso se encontró en Mamo, el arquitecto jefe de cultura, que fue el que hizo el proyecto de restauración de todo el conjunto de los palacios de Fasílides, estos que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad. Nos hizo una visita interesantísima, pues la última vez que estuvimos fue en mayo pasado, y nos estuvo enseñando los hornos de cal originales, que siguen conservando para la construcción de los palacios de Fasílides, ¿no? A partir de... Pero eso ya fue después, ¿no? La parte de Dancas había que encontrarlo. Una gran ventaja que creo que tendremos, una de las pocas ventajas que tendremos en un futuro si llevamos a cabo la restauración de los edificios, es que precisamente se conserva mucha mano de obra artesanal, que sabemos que no es bien fácil encontrarla. A la hora sí, bueno, del desescombro, en fin, va a ser un proyecto largo, porque tiene lo que comentábamos, por ejemplo, del tema de la cota cero, que comentaba Melina respecto a la iglesia. Pues en el caso del palacio, aquí se puede medio intuir con el escáner, o sea, esto que estamos viendo entre los muros son todo montañas de escombros, ¿no? O sea, solamente el poder pues, despejar, pues esto yo creo que vamos a pasarnos, espero, ojalá nos pasemos unos cuantos años trabajando con esto. Y otra pregunta, ¿cómo interpretáis el hecho de que la cabecera de la iglesia esté descentrada respecto a la nave de una forma tan sí, eso llama la atención, ¿verdad? Os ha llamado enseguida, es una cosa muy curiosa. Pues esto es algo que ahora mismo, sinceramente, todavía no sabemos a qué es debido. No queda claro, igual que el tema de la construcción. Si por aquí, por ejemplo, en esta planta, que es la planta, esta es de Anfré también, me parece. Sí, esa es bueno, pues se ve el tema, podemos ver aquí el tema del descentrado, pero no tan acusado. O sea, yo creo que no está bien dibujada porque no está tan acusado como en la realidad. Parece como que el descentrado correspondiera en este lado al grosor de este muro, pero es mucho más. Entonces, es algo que ahora mismo no sabemos todavía, no sabemos el por qué. No sé si tenía algo que ver con la estructura de la sala contigua que podía haber en esta zona. Como toda esta parte de la cabecera, de lo que hipotéticamente podría haber sido la sacristía o las residencias de los jesuitas, están muy a nivel arqueológico, todavía es algo que falta por interpretar. Ahora, a simple vista, a ver cómo se llama. No soy capaz de señalarlo. con el ratón, quizás mejor. Así. Digo, a simple vista, este elemento yo lo vincularía con todos estos. A mí me parece que esto es una T, es una T independiente completamente de esto. A mí no me extrañaría que aquí hubiera un intento de cabecera con crucero de un primer proyecto que después se quedaría en algo como muy humilde, que sería esta obra. Pero desde luego yo creo que lo primero que habría que entender aquí es que no hay un proyecto unitario arquitectónicamente, que ese elemento que está descentrado está porque son dos obras diferentes,
y desde luego los propios grosores llevarían más bien a pensar que este elemento tiene que ver con esto y con este. Y desde luego yo aquí intento ver como un primer crucero y un presbiterio de un proyecto más ambicioso que finalmente se queda en una cosa más modesta. Eso es lo que me ha parecido. Interesante. Sí, sería interesante hacer un plano con los grosores de los muros exactos. Claro, efectivamente, lo que dice Julio tiene razón. De hecho, ha costado trabajo entender esa planta. A mí me ha costado trabajo hasta que he visto la foto y lo relacionado. La cabecera es ridícula en relación con la nave de la iglesia finalmente, ¿no? Es mucho más pequeña, está descentrada. Sí. ¿La planta es de arqueólogos o de arquitectos? La planta es de arqueólogos, de Anfré de 1970, parece, pero ahora ya... Ah, ya es una planta de 1970. Era la última que se hizo porque cuando se estuvieron haciendo los estudios previos para la restauración luego de los castillos de Fasílides, se hizo, por parte de la UNESCO, pues una serie de levantamientos de otras misiones, pero unos levantamientos muy... pues yo creo que fueron lo mínimo, ¿no? Para tener como la primera referencia. Ahora con todo el tema del escáner 3D... Ahora justo estamos en pleno proceso del dibujo, de toda la planimetría exacta, ¿no? Sí, pero por ejemplo, la lectura, la simple lectura muraria de ver qué muro se junta, qué muro con... Es que eso sería muy sencillo. En esa lectura muraria, hasta donde hemos podido ver, justo precisamente, que un punto sería interesante ver qué pasa aquí, ¿no? En este punto, para ver si efectivamente, porque es verdad que la estructura, si realmente la proporción fuera así, parece que lo que nos estás indicando, ¿no? Lo que nosotros hemos visto y lo que hemos podido, de hecho, mira, esos son fotos, eso me apetecería mucho verlo con vosotros más adelante a ver qué os parece, porque sí que los aparejos aparecen continuos, en ese punto, justo en esa... que podría, aparecen continuos, o nos parece hasta donde hemos llegado que aparecen como continuos, pero me gustaría mucho poderlo ver con vosotros, porque vuestro ojo clínico ya solamente con lo que estáis comentando de esto, pues podría indicarnos muchas más pistas, es que esto, por ejemplo, esto mismo, esto es lo que sí parece un acceso a un presbiterio, esto, desde dependencias que estuvieran aquí. Ya. Se queda el tema, porque es que luego lo que vemos en esa planta luego no corresponde a la realidad, porque por ejemplo este espacio interior tiene además, bueno, pues los muros, hay otros salientes y aquí como esto es como un espacio que está cortado porque hay otro muro por aquí. Yo creo que sí, ¿no? Que en el levantamiento 3D se ve... Bueno, ahí no se ve muy bien eso. Pero hay como otros elementos intermedios que interrumpen ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, estamos un poco en esa comprobación. Lo del tema del descentrado y de la proporción, y bueno, lo que estáis comentando, ¿no? De que este espacio de aquí parezca como gemelo, ¿no? Sí. De esto de aquí, pues lo tenemos que comprobar. Lo que sí que es verdad es que al haber dos fases constructivas podría haber habido, ¿no? Un comienzo primero y que la obra se hubiera quedado a un nivel pequeño y que luego hubieran terminado de construir, ¿no? Con la bóveda de casetones para adaptar solo esta volumetría a tener una planta de cruz latina, ¿no? Haber reciclado, ¿no? Un espacio que se construyera para un primer... Sobre todo porque el proyecto inicial pudiera ser muy ambicioso y cuando se retoma se opta por una obra más modesta, que lógicamente si tú tienes que coger el presbiterio inicial, eso te obliga a desarrollar ya toda una obra, y entonces lo que decides es coger uno de los brazos del crucero, convertirlo en cabecera, en presbiterio. Eso mismo estaría más en función de la propia nave de esa gran iglesia, y por lo tanto queda descentrado. Claro. Sea esa la interpretación o no, lo que no cabe duda es que no es un proyecto unitario, y que de arco hacia a lo que es presbiterio y fuera son dos obras
Son dos obras diferentes, sí, probablemente. Es una adaptación. Una adaptación de algo que incluso podía haber sido durante la propia obra, es decir, que durante la duración ni siquiera que se hubiera parado y se hubiera retomado, porque según las crónicas, tanto la crónica jesuita de Almeida, el autor del plano este de Etiopía que os ponía al principio, como la crónica real etíope, te describen toda la construcción como en una sola fase constructiva, pero eso daría igual, porque podría ser pues a lo largo, ¿verdad? A lo largo de unos años, pues de repente se para y se decide remodelar, ¿no? Como en una obra que se tuerce, ¿no? De las actuales, ¿no? Sí. Ahora, habría que suponer que en la hipótesis que estamos manejando, si fuera cierto, no cubrieron. Porque si hubieran cubierto ese supuesto gran presbiterio, difícilmente ya eso se abandona. Yo me imagino que podría ser una obra inacabada que no se ha cubierto, que se abandona y a los pocos años se retoma de una manera más modesta. Claro, en una fase sin que hubiese como un parón y luego que pasaran unos años, ¿no? Sino casi, claro, totalmente posible dentro de los datos que tenemos de las fuentes históricas, ¿no? Sí. Pues tenemos que revisar, en cualquier caso vamos a revisar con estas indicaciones que nos dais, que nos vienen muy bien, todas las fotos de este punto, ¿no? Todas las fotos, lo que decíamos de la continuidad de las fábricas, pues volver a verlo con lupa, ¿no? Ahora, yo creo que una buena planta habla, ¿eh? Claro. Y ahí el problema es que es un croquis, me estáis diciendo, del año 70. No, claro, es una cosa como muy, ni siquiera llega a estudio previo, una cosa como mínima. La planta hablaría por sí sola, ¿eh? Muy bien. ¿Alguna pregunta más, Pedro? Pues bien, daros de nuevo las gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, el próximo jueves está previsto, vamos a ver, el jueves que viene tenemos la conferencia de Arturo Zaragoza, Palacios Cristianos Valencianos de los siglos XIII y XIV. Gracias. Muy buenas noches.